Yo recuerdo este hermoso poema de Pedro Calderón de la Barca, que todos aprendimos y repetimos, porque caminando por las calles, y muchas veces solo, me preguntaba, ¿cuándo volvería a pasar esto? ¿Cuándo volvería a verlo a ustedes nuevamente? Y me comprometí a estar con ustedes después de muerto, a tener la fuerza de traer mi espíritu para estar con ustedes. Y recordaba y repetía este hermoso poema de Calderón de la Barca que dice: hoy sueño que estoy de estas prisiones cargado, y que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar hoy frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar hoy frente a ustedes. Y a mí me parece que estoy muerto y estoy frente a ustedes. Con este hermoso poema quiero dar la bienvenida a este hermoso tema que viene a continuación, que es el elemento 4 del Plan Contable General Empresarial, que está a cargo del doctor García Soto. Demos la bienvenida a este hermoso video y que sea de su agrado de cada uno. A continuación hablaré de la cuenta número 40. Esta cuenta agrupa las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros tributos a cargo de la entidad, por cuenta propia o como agente retenedor. También incluye el impuesto a las transacciones financieras que la entidad liquida. Ahí hablaremos de la subcuenta 401, que nos habla del gobierno nacional. Aquí incluye los tributos que representan ingresos del gobierno nacional provenientes de la entidad en su calidad de contribuyente y en su calidad de agente retenedor. Ahora hablaré de la 402, que nos habla de los certificados tributarios. ¿Pero qué son los certificados tributarios? Aquí nos menciona que incluye los documentos recibidos por devolución de tributos. Esta subcuenta tiene naturaleza deudora. Ahora hablaré de la 403, que nos habla de los impuestos de instituciones públicas. Aquí va a contemplar las obligaciones de la entidad por contribuciones a diversas instituciones públicas, como las de seguridad social y las aportaciones a la ONP. Estas obligaciones surgen de los descuentos realizados a los trabajadores y de las contribuciones de la propia entidad. Ahora hablaré de la 405, que nos habla de los gobiernos regionales, previsto para la acumulación de obligaciones tributarias destinadas a los gobiernos regionales en el futuro. Actualmente la ley no los ha establecido. Y ahora hablaré de la 406, los gobiernos locales. Aquí incluye el monto de tributos correspondientes a licencias, arbitrios y otros impuestos municipales. Ahora, la 409, ¿de qué nos habla? De los otros costos administrativos e intereses. Aquí abarca obligaciones por sanciones administrativas, tributarias y no tributarias, así como otros costos legales vinculados a la deuda tributaria y otras sanciones impuestas por diferentes niveles de gobierno. Bueno, continuaremos con la dinámica de cuenta. Acá vamos a hablar sobre la cuenta cuando es debitada y es acreditada. Ahora, la cuenta 40 se va a debitar cuando es el pago de las obligaciones tributarias. También cuando hay la compensación de pagos o tributos por acreditar reconocidos en la subcuenta 167, impuestos a la ganancia. También tenemos el importe nominal de los certificados de reintegro tributario recibido. A su vez, el IGB acreditable. ¿Y cuándo se va a acreditar? Por ejemplo, cuando tenemos el importe de todos los tributos a cargo de la entidad. También cuando tenemos el importe de los impuestos y contribuciones retenidos y cuando el IGB ya es facturado. También tenemos la venta o aplicación de los certificados tributarios. Hablemos de un caso práctico. Como bien saben, el código 3081 nos sirve para poder cancelar el tipo de impuesto a la renta de tercera categoría. En este caso, por ejemplo, existe un caso práctico en el cual lo voy a mencionar, en el cual nos dice que se paga un impuesto con el código 3081. ¿Ya? Si algunos no lo saben, ahora ya sabemos que es el código de tercera categoría. Bien, ahora, ¿cómo va a ser ese código y cómo va a ser cancelado? Porque dice que la empresa, los futuros SAC, paga ese impuesto. En este caso, va a entrar una obligación en el debe, como naturaleza deudora,
Los tributos, en este caso, como hablamos de renta de tercera categoría, sería gobierno central, con un impuesto a la renta y renta de tercera categoría. Pero al yo cancelar, ¿eso va a salir de dónde? De mi cuenta corriente, claro que sí. Por eso que va a salir dinero y eso va a salir en una cuenta acreedora. Bien, entonces, para resumir todo este caso práctico, ingresa la obligación, que es el impuesto en ese caso de tercera categoría, y sale efectivo ¿de dónde? De mi cuenta corriente. Algo práctico y sencillo más o menos para que podamos entender cómo funciona la cuenta número 40. A continuación les hablaré de la cuenta 41, que se encarga de agrupar las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, participaciones por pagar y beneficios sociales. Esta cuenta se divide en 5 subcuentas: 411, 413, 415, 417 y 419. La subcuenta 411, que nos habla de remuneraciones por pagar. Hablamos sobre los sueldos, salarios y comisiones, incluyendo las remuneraciones en especie, devengado a favor de los trabajadores de la empresa, así como las obligaciones devengadas por vacaciones y gratificaciones legales. La subcuenta 413, participación de los trabajadores por pagar. Esto incluye las obligaciones de la empresa que por disposición de la ley o convenio laboral debe pagar a los trabajadores por concepto de participaciones en las utilidades. La subcuenta 415 nos habla sobre beneficios sociales de los trabajadores por pagar, registra las obligaciones de la empresa por concepto de compensación por tiempo de servicio y pensiones de jubilación. La subcuenta 417 nos habla sobre las administradoras de fondos de pensiones. Incluye las obligaciones con fondos de pensiones privados, originadas en retenciones a los trabajadores o en aportes de la entidad. La subcuenta 419, otras remuneraciones y participaciones por pagar. Registra cualquier otra obligación de la empresa con sus trabajadores, no considerando en las subcuentas anteriores, tales como las gratificaciones extraordinarias y otros beneficios como los que se derivan de convenios colectivos. Continuaré con la dinámica. Es debitada por y es acreditada por. Es debitada por el pago de obligaciones acreditadas a esta cuenta, las participaciones por pagar y otras remuneraciones devengadas. Es acreditada por las remuneraciones por pagar, las participaciones por pagar y otras remuneraciones devengadas, los beneficios sociales y devengados. Para entender un poco mejor la cuenta 41, vamos a hacer unos casos prácticos. Teniendo en cuenta que la cuenta 41 no usa IGB. Dice, pago de remuneraciones al personal del mes de junio por 18.000 soles. Acá usamos la cuenta 41, remuneraciones y participaciones por pagar, con una subcuenta que es 411, remuneraciones por pagar, y una divisionaria que es 4111, sueldos y salarios por pagar. Está en el deudor con 18.000 soles. Y para cancelar esto, usamos la cuenta 10, efectivos y equivalentes de efectivo, con una subcuenta que es 10.4, cuenta corriente en instituciones financieras, y una divisionaria que es 10.41, cuenta corriente operativa, con 18.000 soles en el haber. Y la glosa sería por el pago de remuneraciones al personal del mes de junio. Continuaré con la cuenta 42, que comprende las subcuentas que reflejan las obligaciones adquiridas con entidades relacionadas, sugeridas a la adquisición de bienes y servicios como parte de la operación comerciales de las empresas. Esto también se divide en subcuentas que es 421, 422 y 423 y 424. La 421, facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Son obligaciones por concepto de bienes y servicios adquiridos. Subcuenta 422, anticipo de proveedores. Esto es efectivo por sus equivalentes, entregado a proveedores a cuentas de compras posteriores, es de naturaleza deudora. La subcuenta 423, letras por pagar. Obligaciones sustentadas en documentos de cambios aceptados por la empresa. Subcuenta 424, honorarios por pagar. Son obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios
prestados en la relación de independencia. Que la cuenta 42 es debitada por y acreditada por. Bueno, es debitada por los pagos efectuados a los proveedores, la disminución de las obligaciones por devoluciones de compra, las notas de crédito emitidas por los proveedores, los movimientos entre subcuentas, por ejemplo, cuando se canjea la factura por letras, la diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio o la moneda extranjera. Es acreditada por el importe de los bienes adquiridos y servicios recibidos a los proveedores, los movimientos entre subcuentas, por ejemplo, cuando se canjea las facturas con letras, la diferencia de cambio si se incrementa el tipo de cambio de la moneda extranjera. Bueno, para comprender mejor la cuenta 42, haremos un caso práctico que dice: se realiza un canje de la factura a la empresa Tu hermana es para mí por letras con un monto de 3.500. Bueno, para cambiar de factura a letras por pagar, usaremos la cuenta 42 que dice cuenta por pago comerciales terceros. Usamos la subcuenta 421 que es facturas, boletas y comprobantes por pagar, y una divisionaria que es 4212 emitidas estando en el debe con 3.500. Otra vez volvemos a usar la cuenta 42, pero a diferencia de la otra vamos a usar la subcuenta 423 que es letras por pagar. Eso estaría saliendo con 3.500. Bueno, y la glosa sería por el canje de la factura por letras por pagar. A continuación hablaré de la cuenta 43 que nos menciona las cuentas por pagar comerciales relacionadas. Esta cuenta comprende la subcuenta que reflejan las obligaciones adquiridas con entidades relacionadas, surgidas de la adquisición de bienes y servicios como parte de las operaciones comerciales de la empresa. Dentro de esta cuenta tenemos 4 subcuentas principales, en la cual nos habla, por ejemplo, la subcuenta 431 de factura, boletas y otros comprobantes por pagar. A su vez también tenemos la 432 que nos habla de anticipos otorgados, la 433 que nos habla de las letras por pagar, la 434 que nos habla de honorarios por pagar. Ahora voy a detallar cada una de las subcuentas y comenzaré con la 431 que nos habla de las facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. ¿A qué se refiere? Que son las obligaciones por concepto de bienes o servicios adquiridos. Y la subcuenta 432 que nos habla de anticipos otorgados. En este caso, ¿a qué se refiere? Al efectivo o sus equivalentes entregados a cuenta de compras posteriores, y ya sabemos que es de naturaleza deudora. A continuación tenemos la subcuenta 433 que es las letras por pagar, las obligaciones sustentadas en documentos a carta dictada por la empresa. La subcuenta 434 nos habla de los honorarios por pagar, que incluyen las obligaciones con gerentes, directores y otros funcionarios de empresas relacionadas. A continuación hablaré de la dinámica de la cuenta 40. Es debitada por los pagos efectuados, también la disminución de las obligaciones por devoluciones de compras y también notas de débito emitidas por entidades relacionadas o notas de crédito emitidas por la entidad. A su vez, también por los movimientos entre subcuentas, por ejemplo, cuando se canjean facturas por letras. Ahora también tenemos la diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio en la moneda extranjera. Y ahora, ¿por qué cuentas son acreditadas? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del importe de los bienes adquiridos y servicios recibidos. También los movimientos entre subcuentas, por ejemplo, cuando se canjean facturas por letras. Y a su vez también tenemos la diferencia de cambio si se incrementa el tipo de cambio de la moneda extranjera. Con la cuenta 43, a diferencia de la cuenta 42, esta sí es relacionada. Bueno, a continuación el caso práctico dice: la empresa Lolin SAC con número de RUC 20 30 46 78 76 5 y número de factura 004 78 realiza la compra de mercadería a la empresa relacionada Los Smith SAC por la suma de 20.000 más IGB. La empresa decide pagar con efectivo. Bueno, para iniciar toda compra es la cuenta 60, que va acompañada de la subcuenta 61 que es mercadería, con un monto de 20.000 en el debe. Bueno, y dice más IGB, usamos la cuenta 40, que es tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar.
que tiene una subcuenta que es 41 Gobierno Nacional y una divisionaria que es 40-111. IGB, cuenta propia, que también está en el debe acompañando a la compra con 3.600. Bueno, y para cancelar esto usamos la cuenta 43, que es cuentas por pagar comerciales relacionadas, y tiene su cuenta que es 43.1, que es factura, boleta y otros comprobantes por pagar, que saldría con un monto de 23.600, y la glosa es por el registro de la compra. Bueno, continuando, para llegar al almacén usamos la cuenta 20, que es la mercadería, que ingresaría al almacén con una subcuenta 21, y en el debe debería estar con 20.000, ya que no cuenta el IGB. Y la 61, que es variación de inventario, que es que está el guarda el espacio para la mercadería, con una subcuenta de 611, que es mercadería, estaría en el acreedor con 20.000, y la losa sería por el ingreso al almacén. Bueno, acá la cuenta 43 vuelve a aparecer para cancelar. Bueno, la cuenta 43, como anteriormente dije, es cuenta por pagar comerciales relacionada, y su cuenta es 431 con un monto de 23.600. Bueno, y para cancelar esto, como dije, que sería en efectivo, usamos la cuenta 10, efectivos y equivalentes de efectivo, con una subcuenta que es 101, caja, que esto estaría saliendo para cancelar la factura relacionada, saldría con un monto de 23.600, y así estaríamos cancelando la factura. A continuación, yo les hablaré de la cuenta 44, cuentas por pagar a los accionistas, socios, partícipes y directores. Esta cuenta agrupa a las subcuentas que representan las sumas adeudadas por las empresas a los accionistas, socios, directores y gerentes. Cuenta con dos subcuentas, que es la 44.1, accionistas, socios, partícipes, y la 44.2, directores. La subcuenta 44.1 nos dice que son obligaciones con los accionistas por concepto de préstamos y dividendos, entre otros. La subcuenta 44.2 son obligaciones con los directores por dietas u otros conceptos. Ahora, la cuenta 44 es debitada por los pagos efectuados por los accionistas, socios y directores. La diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera. La capitalización legal de préstamos recibidos por los accionistas. Ahora, pasamos es acreditada por los préstamos recibidos de accionistas o socios, los dividendos declarados a favor de los accionistas, socios, menos cualquier impuesto o rentación, las dietas devengadas a favor por los directores, las obligaciones con los gerentes, diferente de las remuneraciones, la diferencia de cambio si se incrementa el tipo de cambio de la moneda extranjera. Ahora, la cuenta 44 solo incluye las transacciones realizadas con los accionistas que son personas naturales. Las realizadas con personas jurídicas se presentan en la cuenta 47, que más adelante pasaremos a explicar. A continuación presentaremos un caso práctico, que nos dice: se paga a los accionistas el dividendo neto correspondiente de acuerdo a la Junta General de Accionistas por 6.600 soles. Realizando el asiento contable, nos ingresa una obligación por pagar, con lo que lo registramos la cuenta 44, cuentas por pagar a los accionistas, socios, partícipes y directores. La subcuenta 44.1, accionistas, socios, partícipes. Y para ser más específico, la divisionaria 44.12, dividendos. Todo ello por 6.000 soles en el debe. Ahora, como nos ingresó una obligación por pagar,
nos tiene que salir dinero. Ese dinero lo registramos con la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo. Con la subcuenta 10.4, cuenta corriente en instituciones financieras. Con la divisionaria 10.41, cuenta corriente operativa. Todo ello por 6.600 en el haber. Ahora, nuestra glosa de nuestro asiento contable sería por la cancelación de dividendos neto a los accionistas. Ahora, la cuenta 45, que viene a ser obligaciones financieras, incluye las deudas que las empresas tienen con instituciones financieras y otras entidades externas, así como los costos financieros relacionados, como intereses y gastos por emisión de deuda y derivados financieros. También cuenta con 6 subcuentas. La 45.1, préstamos de instituciones financieras y otras entidades. 45.2, contrato de arrendamiento financiero. 45.3, obligaciones emitidas. 45.4, otros instrumentos financieros por pagar. 45.5, costos de financiación por pagar. 45.6, préstamos con compromiso de recompra. La subcuenta 45.1, que son préstamos de instituciones financieras y otras entidades, son operaciones de préstamos en general obtenidos de bancos y otras instituciones. Ahora, la 45.2 son contratos de arrendamiento financieros. También préstamos obtenidos bajo la modalidad de arrendamiento financiero, lo que están relacionados con activos adquiridos, ya sea propiedad de inversión, planta y equipo. La 45.3 son obligaciones emitidas. Estas obligaciones son por concepto de deudas emitidas para la obtención de fondos, tales como papeles comerciales, bonos cooperativos. La subcuenta 45.4, otros instrumentos financieros por pagar. Son obligaciones por concepto de letras, papeles comerciales, bonos, pagarés, entre otros. Ahora, la cuenta 45.5, costos financieros por pagar. La subcuenta 45.5 son costos de financiación por pagar. Acumula todos los costos de financiación relacionados con obligaciones financieras contraídas de acuerdo con las subcuentas procedentes. La 45.6, préstamos con compromiso de recompra, registra las obligaciones contraídas con terceros referidos a préstamos obtenidos, entregados a cambio valores en garantía, como pacto de compra. La cuenta 45 es debitada por los pagos de préstamos o instrumentos financieros de deudas, los pagos de costos de financiación, la reducción de valor por la aplicación de valor razonable, la diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera, y es acreditada por los préstamos y otras formas de financiación recibidos de las instituciones financieras distintos a los sobregiros o cuenta corriente, los instrumentos financieros de deuda emitida y colocados, los costos de financiación devengados, las obligaciones que se contraen por contratos de arrendamientos financieros, el instrumento de valor por la aplicación de valor razonable, la diferencia de cambio si el tipo de cambio de moneda extranjera sube. Ahora, pasamos a explicar un caso práctico de la cuenta 45. ¿Qué nos dicen? La empresa recibe un préstamo del Banco Interbank por el monto de 180.000 soles con interés anual de 20.000 soles. Realizando el asiento contable, nos ingresa dinero, por lo que lo registramos con la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo, subcuenta 10.4, cuenta corriente en instituciones financieras, divisionaria 10.41, cuenta corrientes operativa. Todo ello por el monto de 180.000 soles en el debe. Ahora, registramos el interés anual con la cuenta 37,
activo diferido, con la subcuenta intereses diferidos y a más detalle con la divisionaria 3731, intereses no devengados en transacciones con terceros. Todo ello por el monto de 20.000 soles en el debe. Ahora, realizamos el registro de préstamo con la cuenta 45, obligaciones financieras, con la subcuenta 45.1, préstamo de instituciones financieras y otras entidades, con la divisionaria 45.11, instituciones financieras. Todo ello por el monto de 200.000 soles en el haber. Ahora, nuestra glosa del asiento contable vendría a ser por el registro del ingreso de préstamo bancario. Yo voy a hablar sobre la cuenta 46. Esta se encarga de agrupar las subcuentas que representan cuentas por pagar a terceros y que contrae la entidad por transacciones distintas a las comerciales, tributarias, laborales y de financiamiento. Bueno, en dinámica tenemos que es debida por los pagos efectuados por creencias reconocidas en esta cuenta, la devolución de los depósitos recibidos en cada garantía, la diferencia en cambio si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera, el cumplimiento de los compromisos de venta. Esta es acreditada por las reclamaciones de terceros, las obligaciones con terceros por compra de activos inmovilizados, los depósitos que se reciben de terceros en calidad de garantía por préstamos otorgados u otras operaciones contractuales. La diferencia de cambio si el tipo de cambio de la moneda extranjera sube. Y los compromisos de venta cuando se reconocen en la fecha de contratación y las variaciones de dichos compromisos reconocidos en la fecha de contratación o liquidación. Bueno, luego tenemos primeramente la subcuenta 461, que esta es las reclamaciones de terceros. Esta se define con las obligaciones con terceros, también reclamos pendientes, resolución relacionadas con actividades comerciales y no comerciales. Luego tenemos la subcuenta 464, que esta es pasivos por instrumentos financieros. Se define con que incluye los pasivos financieros para los que existe un compromiso de venta cuando se reconocen con la fecha de contratación, en cuyo caso las variaciones posteriores se reconocen en la cuenta 563. También se incluye en esta subcuenta las variaciones en pasivos financieros relacionados con compromisos de venta cuando se opta el tratamiento de fecha de liquidación. Luego tenemos la cuenta 465, y esta es pasivos por compra de activo inmovilizado y se define con obligaciones por compra de activo inmovilizados a terceros. Luego tenemos la subcuenta 467, que estas son los depósitos recibidos en garantía, que básicamente son los importes recibidos por la empresa por contratos o convenios como condición de garantía. Luego tenemos la cuenta 469, que estas son otras cuentas por pagar diversas. Son cualquier cuenta por pagar a terceros no considerada en las subcuentas anteriores, incluyendo las subvenciones gubernamentales sujetas al cumplimiento de condiciones o distribuciones en más de un periodo. Luego tenemos la cuenta 47. La cuenta 47 se define o agrupa, mejor dicho, las subcuentas que representan obligaciones a favor de empresas relacionadas que contrae la entidad por operaciones diferentes a las comerciales y a las obligaciones financieras. Y, por ejemplo, tenemos como primera subcuenta a la 471, luego tenemos la 472, que es costos de financiación, 473, que es anticipos de recibidos, 474, que son las regalías, 475, los dividendos, 477, pasivo por compra de activo inmovilizado, y la 479, que son pasivos por compra de activo inmovilizado. Y bueno, en dinámica tenemos que es debida por los pagos efectuados por los conceptos acreditados en esta cuenta y la diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera. Es acreditada por los préstamos recibidos, los costos de financiación, las regalías y los dividendos, los anticipos recibidos y también la obligación por compra de activo inmovilizado
Y la diferencia de cambio es si el tipo de cambio de la moneda extranjera sube. Como primera subcuenta tenemos la 471, como ya habíamos dicho antes, que son otras cuentas por pagar diversas, que esta se define como financiamiento obtenido sujeto o no a costos financieros. Luego tenemos la subcuenta 472, que son los costos de financiación, y estas incluyen los costos financiación relacionados con la obligación financiera. Luego tenemos la 473, que son los anticipos, o mejor dicho, anticipación recibidos. Bueno, estos son el efectivo o sus equivalentes recibidos en calidad de anticipos a ser aplicados a cuenta de compra posteriores. Luego tenemos la cuenta 474, que son las regalías. Son obligaciones originadas en el uso o explotación de intangibles que posee otra entidad y que se determina de acuerdo con el contrato que sustente las regalías. Tenemos la cuenta 475, que son los dividendos. Esta comprende las obligaciones con los accionistas como remuneración a la capital invertido por declaración de dividendos. Asimismo, incluye las obligaciones que con carácter similar se contribuye en otros tipos de organización. Luego tenemos la cuenta 477, que son los pasivos por comprar de activo inmovilizado. Estas son las obligaciones por compra de activos inmovilizados. Luego tenemos la cuenta 479. Estas cuentas son las otras cuentas por pagar diversas. Y básicamente son las obligaciones con entidades relacionadas por conceptos distintos de las subcuentas procedentes. Ok, yo voy a presentar el primer caso práctico de la cuenta 46. Nos dice, una compañía aérea que fue denunciada a Indecopi indemniza con 4.700 soles por daño moral y económico a un pasajero por la espera de 10 horas que tenía programado el vuelo de Lima a México y a la vez perdió una conexión con otro vuelo de México a Estados Unidos. Por ello, realizamos el asiento por la estimación del gasto y se realiza el pago de la indemnización con un cheque. Primeramente usaríamos la cuenta 65, que es otros gastos en gestión, y precisamente la 659 y 6593, que es indemnizaciones por daños y perjuicios. Aquí esto obviamente se debitaría. Luego usaríamos la cuenta 46, que es cuentas por pagar diversos terceros, que es reclamaciones de terceros, y precisamente la 4611, que es indemnizaciones por daños y perjuicios. Esta se acreditaría porque es una obligación de la empresa. El nombre del asiento sería por la indemnización del pasajero denunciante. El segundo asiento sería por la estimación de gasto, ¿no? Sería la cuenta 94, que es gastos de administración, que son gastos de indemnizaciones por daños y perjuicios. Esto obviamente va en el debe. Y la cuenta 79, que es cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Y esto se acreditaría. El nombre del asiento es por la estimación del gasto. En el tercer asiento tendríamos que es el asiento por el pago. Entonces sería cuentas por pagar diversas terceros, la 4611, que es indemnizaciones por daños y perjuicios. Esta se debitaría. Y bueno, aquí nos dice que se realizará el pago de la indemnización con un cheque. Bueno, al usar un cheque siempre se usa la cuenta 104, por ejemplo, que nos dice 10 efectivo equivalentes de efectivo. La cuenta 104, que es cuentas corrientes en instituciones financieras, y la 1041, cuentas corrientes operativas, y esta se acreditaría, y el nombre del asiento sería por el pago de indemnización mediante cheque. El siguiente caso práctico sería la cuenta 47. Bueno, en este caso nos dice, se recibe un préstamo de nuestra matriz Continental SAC por 80.000 soles. En el primer asiento, ok, vamos a suponer que nosotros somos una sucursal. Entonces, en el primer asiento, pues nos dice, usaríamos, por ejemplo, la cuenta número 10, que es efectivo equivalentes de efectivo, la 104, que es cuentas corrientes en instituciones financieras, y la 1041, que son cuentas corrientes operativas. Esta iría en el debe. ¿Por qué? Se debitaría porque es el ingreso, obviamente, de dinero. Y luego usaríamos la cuenta 47, obviamente, que es cuentas por pagar diversas relacionadas, y la 471, que son préstamos, y la 4711, que es matriz, porque estamos recibiendo dinero de matriz, obviamente. Esta se acreditaría y sería por la recepción del préstamo de nuestra matriz. Y bueno, en el caso de la devolución de este préstamo, ok, o sea, este asiento sería por la recepción del préstamo, y por el caso de la devolución del préstamo usaríamos la cuenta, por ejemplo, 47, que es cuentas por pagar diversas relacionadas, y la 471, préstamos y matriz igualmente que el anterior, pero este ya iría en el debe.
ya que toda obligación que sea cancelada se debe de evitar. Luego estaríamos en la cuenta número 10, que es el efectivo y equivalentes de efectivo, la 104, que son cuentas corrientes en instituciones financieras, y la 1041, que son cuentas corrientes operativas. Esta se acreditaría porque está saliendo dinero para pagar dicha obligación que tenemos. Y a esta asiento se le denominaría con el nombre de por la devolución de préstamos a la empresa matriz Continental. Hola a todos, mi nombre es Jorge Ríos Morante y yo les hablaré sobre las cuentas 48 y 49. En primer lugar tomaremos la 48, que son las provisiones. Nos dice que esta cuenta agrupa las subcuentas que expresan los valores estimados por obligaciones de montos u oportunidades inciertos. Bueno, esta cuenta agrupa las subcuentas tanto la 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488 y por último la 489. En primer lugar hablaremos sobre la 481, que es la provisión de litigios. Esta nos dice que es la estimación de la provisión en casos de litigios en curso. La 482 nos habla acerca de la provisión de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizados. Es decir, que importe estimado de los costos de desmantelamiento o retiro del activo inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar donde se encuentra, y también la obligación se reconoce paralelamente con el activo. Ahora les hablaré acerca de la subcuenta 483, acerca de la provisión de reestructuraciones. Nos habla de la estimación de los costos que surgen de una reestructuración, como por ejemplo, en la venta o liquidación de una línea de actividad, la clausura de emplazamiento de la entidad en un país o región, o los cambios en la estructura gerencial. Existe obligación implícita solo si la entidad tiene un plan formal y detallado para proceder y se ha producido una expectativa válida entre los afectados. Continuamos con la 484, que es la de provisión para protección y remediación del medio ambiente. Son las obligaciones legales, contractuales o implícitas de la entidad para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente, salvo las que tengan origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación del activo inmovilizado. Continuamos con la subcuenta 485, que es la de provisión para gastos de responsabilidad social. Esta comprende las obligaciones por los gastos en los que la entidad estima incurrir en la atención de aspectos de responsabilidad social. Seguimos con la 487, que es la de provisión para activos por derecho de uso. Está directamente relacionada con el reconocimiento de este tipo de activos en la cuenta 32. Continuamos con la 486, que es provisión para garantías. Este incluye la estimación de gastos a incurrir por la reparación o reposición de activos vendidos durante el periodo de garantía. Por último, la 489. Esta nos habla de otras provisiones y comprende cualquier otro tipo de provisión no incluida en las subcuentas precedentes. Ahora les hablaré sobre la dinámica de la cuenta 48. Esta está debitada por la transferencia de las provisiones efectuadas a otras cuentas de pasivo y también por la reversión de las provisiones. Ahora, está acreditada por las provisiones estimadas para cubrir obligaciones y también por el incremento de las provisiones por nuevas estimaciones o actualización financiera de valor. A continuación veremos un caso aplicando la cuenta 48. En el enunciado veremos que dice: el Cuarto Rojo SAC es una tienda minorista que tiene la política de reembolsar las compras de sus clientes insatisfechos aun cuando no tienen la obligación legal de hacerlo. Su política de reembolso es ampliamente conocida y de acuerdo a las estimaciones hechas por el departamento contable, para el presente año se espera que las devoluciones lleguen al 1% del total de las ventas, las cuales suman un total de 5 millones de soles. Como solución, primero, a efectos de determinar si el caso que nos expone la empresa El Cuarto Rojo SAC debe realizar o no una provisión, procederemos a analizar los supuestos planteados y por ello se determinará si debe o no realizarse una provisión. En el siguiente cuadro veremos requerimientos para reconocer una provisión y su análisis. Tenemos tres requerimientos. Primero, la obligación actual resultante de un hecho pasado obligante, y su análisis sería que en este caso el hecho obligante es la venta del producto que da lugar a una obligación implícita
debido a que el comportamiento de la tienda ha creado en los clientes una expectativa válida de que ésta efectuará el reembolso de las compras pertinentes. En segundo lugar, el flujo de salida de recursos que involucra beneficios económicos para liquidar la obligación. En este caso, es probable que exista flujo de salida de recursos, ya que existe una proporción de mercaderías que son devueltas para su correspondiente reembolso. Y por último, veremos la estimación confiable de la obligación. De la experiencia pasada se puede efectuar la estimación contable y confiable que pueda hacer frente a la obligación. Entonces, del análisis efectuado podemos concluir que la empresa minorista del Cuarto Rojo SAC reconocerá una provisión en base a la mejor estimación para los costos de los reembolsos que podrían efectuar. Cabe señalar que la provisión sería de 50.000 soles, es decir, el 1% de los 5 millones de soles totales. Ahora, según el Plan Contable General Empresarial, en este borrador de un libro contable veremos que en el debe ingresará la cuenta 68, que es la evaluación de deterioros de activos de provisiones, con un monto total de 50.000 soles. Y en el haber veremos que el total de provisiones con la cuenta 48 será de 50.000 soles. Ahora, para terminar la exposición acerca del elemento 4, les hablaré de la cuenta 49, que es el pasivo diferido. ¿Qué nos dice el pasivo diferido? Que este incluye pasivos por impuestos que se generan por diferencias temporales gravables, o sea, imponibles, y en actualizaciones de valor de activos inmovilizados. Cuando se sigue una medición, valor razonable o valor revaluado sin efecto impositivo. También contiene la participación de los trabajadores diferidas cuando se opta por su reconocimiento y asimismo incorpora los intereses referidos a cuentas por cobrar que aún no han devengado y otros ingresos y costos diferidos. Ahora les hablaré sobre su nomenclatura, es decir, las subcuentas. Comenzamos con la 491, que es el impuesto a las ganancias diferido. Nos habla acerca de la acumulación de los efectos del gasto contable por impuestos a las ganancias originales en diferencias temporales gravables que se estima dará lugar al pago de impuestos a las ganancias en periodos futuros. Asimismo, acumula el efecto del impuesto a las ganancias diferidos por actualización de valor sin efecto tributario, como es el caso de las revaluaciones reconocidas directamente en el patrimonio neto. Continuando con la nomenclatura de la cuenta 49, ahora les hablaré acerca de la subcuenta 492, que nos habla de las participaciones de los trabajadores diferidas. Nos habla acerca de la acumulación del efecto del gasto en las participaciones de los trabajadores que se calcula sobre la base de la renta tributaria y no contable, originado en diferentes temporales gravables que se estima darán lugar al pago de participaciones en los periodos futuros. Asimismo, acumula el efecto de las participaciones de los trabajadores diferidas por actualización de valor sin efecto tributario, como es el caso de las revaluaciones reconocidas directamente en el patrimonio neto. Ahora, continuamos con la 493, que es intereses diferidos. Este incorpora los intereses relacionados con cuentas por cobrar, los que aún no se han devengado. Y es decir, que estos intereses pueden incluir tanto aquellos que se pactan explícitamente como los que están implícitamente obtenidos en las cuentas por cobrar. Para seguir con la 494, ganancias en ventas de arrendamiento financiero paralelo. Acumula el ingreso en las ventas de activos como arrendamientos financieros paralelos, el que se devenga durante el plazo del contrato del arrendamiento. Continuamos con la 495. Nos habla de los subsidios recibidos diferidos. Nos dice que acumula ingresos no devengados por subsidios recibidos del Estado, para los cuales no existe obligación de devolución. Ya casi al final, continuamos con la 496, que es ingresos diferidos. Incluye los ingresos que se devengan en los resultados en el futuro no contenidos en las subcuentas anteriores. No incluyen contabilización de ingresos de contratos de construcción, los anticipos recibidos por ventas futuras de bienes o servicios, ni los adelantos por ventas de bienes futuros. Ya para terminar, la 497, que es costos diferidos.
nos habla que corresponde a los costos asociados con los ingresos diferidos acumulados en la subcuenta 496. Ahora les hablaré de la dinámica de la cuenta 49. Nos dice que está debitada por disminución del impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores ofrecidas por la reversión de las diferencias temporales gravables e imponibles relacionadas. También en la disminución del impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores diferidas por transacciones relacionadas con el patrimonio. Continuamos con intereses devengados en el financiamiento entregado a terceros. También los costos diferidos asociados a ingresos diferidos. Y por último, por el reconocimiento en resultados de ingresos diferidos y de ganancias de venta de activos en transacciones paralelas de arrendamiento financiero. Ahora, la cuenta 49 está acreditada por el impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores diferidas originadas en diferencias temporales gravables, es decir, imponibles, relacionadas con transacciones que se reconocen en los resultados del periodo o en el patrimonio. También en el incremento de estos pasivos por cambios en la legislación tributaria en relación con el impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores. También en los subsidios recibidos y la ganancia de venta de activos, arrendamiento financiero paralelo. También está debitada por los subsidios recibidos y la ganancia en venta de activos y arrendamiento financiero paralelo. También en los intereses no devengados incorporados por el financiamiento otorgado a terceros. Ahora, les hablaré acerca de por quién está acreditada la cuenta 49. Y comenzamos por el impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores diferidas originadas en diferencias relacionadas temporales gravables, es decir, imponibles, con transacciones que se reconocen en los resultados del periodo o en el patrimonio. También el incremento de estos pasivos por cambios en la legislación tributaria en relación con el impuesto a las ganancias y participaciones de los trabajadores. También por los subsidios recibidos en las ganancias de venta de activos y arrendamiento financiero paralelo. También en los intereses no devengados incorporados por financiamiento otorgado a terceros. También por la ganancia en la venta de activos en transacciones con arrendamiento financiero paralelo. Y por último está acreditada por los ingresos diferidos y el reconocimiento en los resultados de estos diferidos. Notas de crédito emitidas por los proveedores, los movimientos entre subcuentas, por ejemplo, cuando se canjean facturas por letras. La diferencia entre cambio... Cuenta 40, en la cual representa y agrupa todas las subcuentas. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el elemento 4 del Plan Contable General Empresarial. 4.2. La 44.1 nos dice que son la rama agrupa las subcuentas que representan las sumas adeudadas para la carrera. ¿En qué está cagada? Bueno, a continuación yo les hablaré de la cuenta 44